Ya. Así que iniciemos. Anunciando el objetivo de esta clase, que es fundamentalmente ustedes, estudiantes de medicina como futuros médicos, eh, tienen que enfrentarse a una patología muy frecuente, bastante frecuente, tanto en la consulta de emergencia como en la consulta externa, ¿no? Y el principal objetivo va a ser diferenciar si esta cefalea es una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Puesto que las cefaleas secundarias en algunos casos puede comprometer la vida del paciente, no así las primarias, que habitualmente son cefaleas crónicas y muy pocas veces tienen complicaciones mortales. Muy bien, entonces, la cefalea, como es un dolor recurrente, frecuente, ¿no? Uno de los trastornos más frecuentes en neurología, se reporta que al menos una vez en la vida de 90% de las personas van a sufrir dolor de cabeza, ¿no? Y eso consecuentemente trae muchos problemas desde el punto de vista personal, social, desde el punto de vista sobre todo estudiantil y laboral, ¿no? Porque genera ausentismo muchas veces, ¿no? Cuando se presenta en forma de crisis sobre todo, ¿no? Representa hasta el 4% en algunas emergencias, ¿no? Y solamente la minoría de estos han sido diagnosticados de forma adecuada, y una minoría también son o reciben el tratamiento según la cefalea que corresponde, ¿no? Muy bien, entonces, dos categorías principales de cefaleas: las primarias, las que tienen una causa específica, ¿no? Es habitualmente de lejos la más frecuente, más del 90% de cefaleas primarias quizás son, de cefaleas son primarias, y las secundarias, pues que sí son importantes porque podrían representar un daño severo, ¿no? Las que se deben a traumatismos, a infecciones, a procesos infecciosos, a procesos neoplásicos o a procesos de manera tumoral, de manera general, ¿no? Entonces, la cefalea puede ser un síntoma de una enfermedad sistémica o de otra manifestación, pero también puede constituir una enfermedad cerebral por sí, ¿no? Entonces, es muy importante que en el diagnóstico hagan ustedes una buena análisis, que es el pilar fundamental, ¿no? Y sepan distinguir en el examen neurológico algunos signos de focalidad que te permiten hacer un diagnóstico topográfico y en algunos casos acercarte al diagnóstico etiológico, algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Que podían ayudar, y algunas neuroimágenes, ¿no? Unas neuroimágenes que según el paciente van a ser solicitadas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista semántico, cefalea significa toda manifestación dolorosa, entendiéndose como dolor toda sensación que produce algún desconfort físico, psíquico, o, ¿no es cierto?, o social en la persona, ¿no? Y desde el punto de vista, en la clínica nosotros lo utilizamos para cualquier molestia o dolor que se localiza en la región craneal, ¿no? Entonces, entiéndase por cabeza, ¿no? O permitámonos diferenciar entre cráneo y cara, ¿no? Una línea que va a existir entre los cantos oculares, ¿no? Hasta el centro del canal auditivo, ¿no? Por debajo va a ser un dolor facial, por encima será un dolor craneal, ¿no? Ahora, debemos recordar muchas veces, incluso cuando los pacientes llegan a la emergencia, siempre hacen referencia a que les duele el cerebro, ¿no? Entonces, recordar de por sí que el cerebro, la mayoría de estructuras encefálicas, al menos parenquimatosas, son poco sensibles o insensibles, ¿no? La mayoría de orígenes del dolor tiene que ver con estructuras vasculares, meningíticas, estructuras osteotendinosas, ¿no es cierto? Algunos componentes del cráneo, ¿no? Pero la mayor parte del encéfalo es insensible, ¿no?
Entonces, cuando lleguen los pacientes refiriendo que les duele el cerebro, hay que saber qué quieren manifestar, ¿no? Porque habitualmente hacen referencia a que les duele el cerebro y se tocan la región occipital, ¿no? La región occipital. Entonces, ¿qué estructuras de la cabeza suelen doler? Ahí podemos ver una lista bastante grande, ¿no? Donde podemos encontrar desde el cuero cabelludo, el periósteo, la aponeurosis epicraneal, cuyo incluso en algunos casos, no sé si han escuchado ustedes lo que se conoce como el shukaque, ¿no? Que es tradicionalmente en las zonas que ustedes donde van a hacer su serum, la creencia del shukaque, ¿no? O sea, es que es un dolor de cabeza que suele producirse cuando la persona tiene pues algún tipo de predisposición o de vergüenza ante una situación desagradable y por eso aparentemente genera el dolor de cabeza. Entonces, las personas tienen costumbres de traccionar el cuero cabelludo y el dolor ceder, ¿no? Entonces, esto más o menos tiene un fundamento en el hecho de que la membrana de Terle, o no, la aponeurosis epicraneal, que une el músculo frontal con el músculo occipital, es traccionada y genera una especie de relajación, y entonces por eso hay un cierto alivio del dolor, ¿no? Otras estructuras que duele, muy frecuente, los músculos epicraneales y cervicales, muy típico encontrarlo, por ejemplo, en pacientes que cursan con cefalea, ¿no? Con cefalea de tipo tensión, ¿no? Entonces, con la cefalea de tipo tensión, la piel, el tejido celular subcutáneo, las mucosas de la cara, que es muy importante, por ejemplo, en los pacientes que hacen sinusitis, ¿no? Los ojos, cuadros muy característicos de oftalmoplejías dolorosas, como los síndromes de senos cavernosos, por ejemplo, o los pacientes que hacen neuromielitis óptica, o de repente por ahí los síndromes de Tolosa-Hahn, por ejemplo, que pueden, ¿aló? ¿Aló, doctor? ¿Algún comentario? ¿Nos está escuchando? Sí, se escucha, doctor. ¿Cómo? Sí, doctor. Ya, porque no sé, me parece que alguien comentó algo, no entendí. Pero estábamos hablando, ¿no? De las estructuras que pueden doler, por ejemplo, los ojos. Había dicho algunas situaciones en que puede producir dolor a nivel de los ojos, ¿no? Las otomastoiditis o las otitis mismas pueden generar dolor en los oídos, ¿no? Las heridas mastoideas, como les había dicho, los nervios craneales, muy característico. Hay algunas patologías que cursan con dolor craneales, como por ejemplo la neuralgia del trigémino, que es muy característica, ¿no? Entonces, mientras se van conectando, para que no suene mucho eso de la interferencia, voy a preguntar al doctor Anthony Barbosa, que nos haga recordar un poco cómo es el cuadro clínico de una neuralgia trigeminal. Doctor Andy, ¿me escucha? No, la doctora Andrea Piedra. Sí, doctor. ¿Nos podría explicar, doctora, un poquito o lo que recuerde la neuralgia trigeminal? De la neuralgia trigeminal. A ver, la neuralgia del trigémino va a ser un trastorno crónico en el cual va a ser más común en las mujeres mayores de 50 años. El síntoma va a ser un dolor facial que puede variar tanto de un dolor moderado a intenso, y sobre todo se puede producir al masticar, al hablar, al cepillarse los dientes.
Pues, habitualmente es un dolor muy característico, un dolor con características de neuropático, ¿no? Un dolor lancinante, ¿no? Que las personas suelen describir como ardiente, ¿no? Quemante. Obviamente en las zonas de distribución del trigémino, ¿no? Que puede ser en alguna de las ramas o en todas las ramas, ¿no? Habitualmente en naturaleza idiopática, aunque en algunos casos pueda deberse a compromisos, a lesiones compresivas, ¿no? O incluso algunas lesiones en nucleares, ¿no? A nivel del tronco, a nivel de la protuberancia fundamentalmente, ¿no? Pero la mayoría de veces son idiopáticas y las compresivas en segundo lugar, sobre todo asas vasculares, ¿no? El doctor Fabricio Morales nos podría hacer recordar cómo es el dolor que se produce por compromiso del séptimo par. Doctor Fabricio. La doctora Grace Alarcón. ¿Verdad? El doctor Flavio Núñez. Nada. Bueno, no sé. La doctora Luz Angélica Manay. Hola. No estoy escuchando. Doctor, ¿puedo responder? Claro, doctor, por favor. Ya, el dolor, perdón, había un poquito de bulla. El dolor en el caso de la neuralgia del séptimo par vendría a ser un dolor auricular o retroauricular en cuanto al territorio o localización. Es un dolor de tipo paroxístico que básicamente hay un enrojecimiento con dolor de la zona, ¿no? Con dolor intenso y que se va a asociar en algunos casos con el síndrome de Ramsay-Hunt. Claro. Entonces, el síndrome de Ramsay-Hunt, como dice el doctor, es un dolor, un síndrome que aparece cuando hay compromiso de la varicela zoster, ¿no? En la zona del Ramsay-Hunt, que como usted dice, habitualmente es el pabellón auricular y la zona mastoidea, ¿no? Entonces, que suele asociarse con parálisis facial, ¿no? Con parálisis facial. Lo decía que es importante recordar la zona de dolor del séptimo par. ¿Por qué? Porque un grupo bastante importante de pacientes que hacen parálisis facial empiezan con un dolor en la región mastoidea, ¿no? Y que posteriormente ya se va agregando de repente por ahí tinnitus, por ahí se agrega un poco de desviación de la comisura labial o un poco de lagrimeo, ¿no? Entonces va progresando una parálisis facial. Entonces, si ustedes podrían detectar de repente pacientes cuando está el dolor en la apófisis mastoide, podrían de repente actuar con la corticoterapia un poco más rápido y podrían beneficiarse el paciente de que no se instale de todo la parálisis facial, ¿no? Entonces, hay otros cuadros, un cuadro un poco particular referente a la neuralgia del glosofaringio, donde hay pacientes que pueden tener dolor lancinante en el velo del paladar, ¿no? Y en lo que es la parte posterior de la garganta, ¿no? Que muchas veces se cree que son cuadros de faringitis o cuadros de alergia, ¿no? Y a veces representan cuadros neurálgicos, ¿no? Cuadros neurálgicos.
Entonces, el compromiso de los nervios occipitales también es muy importante recordarlo, porque los nervios occipitales habitualmente dan inervación a la piel también de la región occipital, ¿no? Y a veces de la parte alta de la parte cervical, y suelen comprometerse cuando hay cuadros de cefalea tipo tensión, raramente por atrapamientos discales, ¿no? El cuadro, en el punto 6, el referente a la arteria meningia media, es de sumamente importante, ¿no? Porque cuando hay roturas de esa naturaleza, pueden producirse ¿qué tipo de hematomas, doctora Annie Huancas? O la doctora Zully Vigo. Es muy importante recordar la ruptura de la arteria meningia media que se produce, por ejemplo, los traumatismos encefalocraneanos, no porque hay una formación de los famosos hematomas epidurales, ¿no? Que, como ustedes saben, cuando hay sangrados arteriales, pueden producir un llenado importante de producir un proceso expansivo de rápida instauración que puede generar hipertensión endocraniana y puede matar al paciente, ¿no? Por lo tanto, un hematoma epidural secundario a ruptura de la arteria meningia media se constituye una emergencia quirúrgica, ¿no? Neuroquirúrgica, ¿ya? Es muy importante, entonces, que recuerden eso. Otros cuadros muy importantes que ustedes van a ver de repente en la práctica: pacientes que llegan iniciando con dolor facial en la rama B1, ¿no? En la rama trigeminal 1, o sea, un dolor en la frente, ¿no? Un dolor a nivel un poco orbitario, ¿no? Y incluso en la parte frontal del cuero cabelludo, ¿no? A veces no se les presenta mucha atención, se le cree que es neuralgia, pero en el curso de los días los pacientes tienen visión doble, ¿no? O diplopia, tienen diplopia, y cuando uno les examina tienen compromiso pupilar, ¿no? Pupilar. Y los pacientes empiezan a manifestar dolor ocular, y hay un deterioro progresivo del paciente, ¿no? Entonces, por ahí uno investiga, ¿no? Y es un paciente diabético, ¿no? Un paciente diabético. Y por ahí tenía un antecedente de sinusitis, ¿no? Entonces, conforme el cuadro va progresando, el paciente hace un cuadro de una oftalmoplejía dolorosa, ¿no? Asociado a compromiso del quinto par. Y con una proptosis ocular, se le hace una imagen de resonancia y de repente se le encuentra un trombo en el seno cavernoso, ¿no? Entonces, la trombosis, así de los senos, uno de los senos más frecuentes comprometidos a nivel cerebral es la trombosis del seno cavernoso, que puede, si bien es cierto, ser infeccioso, también puede ser secundario a otras circunstancias, ¿no? Como estados trombóticos propios, pero es muy frecuente, por ejemplo, observar pacientes mujeres jóvenes, usuarias de anticonceptivos, que llegan por cuadros de déficit neurológico, o a veces crisis epiléptica, o a veces infartos cerebrales o hemorragias cerebrales secundarias al uso de anticonceptivos, sobre todo anticonceptivos parenterales, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan cuadros de enfermedad cerebrovascular, con cuadros un poco atípicos, sobre todo desde el punto de vista de las imágenes, donde sale de distribución arterial, ¿no? Planteen ustedes que posiblemente la paciente esté presentando algún tipo de trombosis cerebral, ¿ya? Después, en los procesos cerebrovasculares mismos, se ha visto que algún porcentaje de pacientes, sobre todo en los strokes hemorrágicos, pueden asociar cuadros de cefalea. Ni qué decir en los cuadros meningíticos, ¿no? Sobre todo en la base del cráneo, haciendo referencia a una infección subaguda crónica en forma de la meningitis, que puede producir alteraciones a nivel de la base del cráneo, ¿no?
a nivel, ya les había dicho, del tronco también cefálico o en los núcleos talámicos, que son los centros fundamentales de relevo antes de llegar a la corteza cerebral de las vías del dolor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Podemos decir que hay diversas formas de producir dolor, ¿no? Porque hay activación de nociceptores, porque ha habido una lesión tisular, por distensión de las vísceras, ¿no? U otros factores, y cuando existe un daño o hay una alteración en el funcionamiento de las vías del dolor, ¿no? ¿No es cierto? Que pueden estar relacionadas con patología tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce dolor? Puede producirse dolor porque hay diversas formas de producir tracción, distensión o incluso dilatación de las arterias, ¿no? Tanto intracraneales como extracraneales, porque puedes producir tracción, desplazamiento de las venas intracraneales, ¿no? Porque puedes producir compresión, tracción o procesos inflamatorios a nivel de los nervios craneales o los nervios cervicales. Puedes producir espasmo, inflamación, ¿no es cierto?, a nivel muscular, ¿no? Tanto fundamentalmente de los músculos craneales, de los craneales los más frecuentes, los occipitales o los cervicales, cuadros de irritación meningia o por cuadros de hipertensión endocraneana, ¿no? Que es importante que recuerden, cuando ustedes vean pacientes que tienen cefalea asociado a vómito explosivo, ¿no? A vómito explosivo, y de repente por ahí en el examen físico le encuentran cierta oftalmoparesia, a predominio del compromiso de los rectos externos, y por ahí de repente practican un examen de fondo de ojo y van a encontrar signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Que puede ser secundaria tranquilamente a procesos infecciosos, pero también pueden producirse en cuadros de procesos expansivos, ¿no? Sobre todo tumorales, ¿no? Sobre todo tumorales. Algunas alteraciones, algunos desórdenes metabólicos, y por otra parte, es que es importante recordar y es frecuente que lleguen a la emergencia los cuadros, los desórdenes psicógenos, ¿no? Que aquellos pacientes que buscan o manifiestan cefalea con la finalidad de obtener una ganancia secundaria, sobre todo en cuanto a los descansos médicos para evitar laboral, ¿no? O para evitar asistir a su centro de labores. Entonces, la prevalencia en adultos es alto, 47% de pacientes, ¿no? Indican que, por ejemplo, en México se refiere que los cefalea eran los que tenían más nivel de escolaridad, ¿no? Más los casados y más los que vivían en zonas urbanas, ¿no? Entonces, da a entender que, o sea, la gente que conoce más la molestia, pues es la que más manifiesta dolor, y obviamente en relación al factor estrés, ¿no? De las zonas urbanas, obviamente hace que se manifiesten los dolores primarios con mayor frecuencia e intensidad, ¿no? Con mayor frecuencia e intensidad. Entonces, la pregunta surge, ¿no? ¿Estoy frente a una cefalea primaria o ante una cefalea secundaria? Entonces, les habíamos dicho, ¿no? Que la mayoría de veces son cefaleas primarias. Y dentro de las cefaleas primarias, obviamente, no hay enfermedades ni condiciones que expliquen la cefalea. Tienen duraciones y frecuencia variable, y desde cierto punto más o menos siguen patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente les manifiesta su cuadro clínico, ¿no? Les manifiesta su cuadro clínico y ustedes hacen una sospecha con lo que les dice, ya están sospechando de qué es, ¿no? Por ejemplo, un paciente que lleva con un dolor, con una cefalea tipo latido, que es episódica, que tiene náuseas, que tiene vómitos, que tiene fotofobia, que tiene sonofobia, al toque se les viene a la cabeza migraña, ¿no? Si es un paciente que viene con una cefalea opresiva, no tan intensa, que no tiene náuseas, que no tiene vómitos, que es asociada con la actividad laboral, con el estrés, dicen que es una cefalea tensional, ¿no? Un paciente que viene de repente con un dolor ocular en un solo lado, que siempre es de la misma forma, que se pone el ojo rojo, que tiene lagrimeo, que tiene epífora, ¿no? Entonces, ustedes por ahí pensarían que es una cefalea tipo Horton. Entonces, las cefaleas primarias habitualmente siguen más o menos un patrón característico de cómo duele, No puede variar, sí, pero habitualmente siguen ciertos patrones de forma de dolor. A diferencia, obviamente, de un paciente con una cefalea secundaria,
que más bien cuando se presenta puede sugerir una lesión grave, ¿no? ¿Cómo se clasifican las cefaleas? La última clasificación del 2013, que está ya por actualizarse, ¿no? Se clasifican en cefaleas primarias, secundarias y las neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales u otras cefaleas, ¿no? Entonces, la Sociedad Internacional de Cefalea es la que ha realizado esta clasificación. Entonces, quizá para el motivo de conversación, la más frecuente es las cefaleas primarias, ¿no? Dentro de las primarias tenemos a la migraña, a las cefaleas tipo tensión, a las trigémino-autonómicos y algunas cefaleas primarias un poco de rara presentación, ¿no? Después en las secundarias puede deberse a lesiones traumáticas, vasculares, tumorales, infecciosas, ¿no es cierto?, alteraciones del metabolismo, ¿no?, alteraciones de estructuras que están alrededor del cráneo, ¿no?, o intracraneales, pero extracerebrales, o debido a alteraciones psiquiátricas, ¿no? Y por ahí las neuropatías craneales dolorosas, pues, ¿no?, como habíamos comentado hace un momento. Entonces, las migrañas que pueden ser con aura, sin aura, ¿no? Y pueden ser con aura típica o atípica, ¿no? Y las migrañas cuando son episódicas y cuando son el otro grupo son las migrañas crónicas. Ahora, dentro del otro grupo que es importante recordar, así como hay migrañas sin aura, con aura y migrañas crónicas, es importante recordar las complicaciones de la migraña. Es frecuente encontrar pacientes que el dolor se presenta más allá de 3 días de la misma forma y no cede con ninguna medicación. Entonces, el paciente migrañoso podríamos decir que ha entrado en un estado migrañoso. O puede haber situaciones donde el paciente siempre está con una aura continuamente, o incluso el paciente puede llegar a producir stroke como complicación de la migraña, que la mayoría de veces es stroke isquémico en forma de infarto, ¿no? O incluso hay pacientes que por toda la cascada inflamatoria y la liberación de neurotransmisores que se produce en la migraña, pueden llegar a tener crisis epiléptica, ¿no? Y pueden hacer un síndrome convulsivo secundario a una migraña. Después están ya los cuadros que hacen al menos sospechar, ¿no?, que es migraña, o los cuadros familiares, ¿no? Las cefaleas tensionales, que pueden ser episódicas, infrecuentes, frecuentes o crónicas, o cuando hay una sospecha por ahí que podrían ser cefaleas tensionales, ¿no? Entonces, hay cefaleas que están asociadas a sensibilidad a nivel de la musculatura pericraneal, y otro que solamente es cefalea sin alteración de la musculatura pericraneal. El otro grupo que es muy importante recordar son las cefaleas trigémino-autonómicas, ¿no? De acá, de repente, ustedes lo han visto, lo han encontrado con otros nombres, como lo encuentran como cefalea en trueno, cefalea en racimo, cefalea de Horton, ¿no? Son algunos nombres que se le ha dado al grupo de cefaleas trigémino-autonómicas, ¿no? Donde, como dice, ustedes pueden ver el grupo más frecuente, quizá la cefalea en racimos, que puede ser episódica o crónica, ¿no? Después hay otras formas de cefaleas trigémino-autonómicas, como las paroxísticas episódicas, ¿no?, como las neuralgiformes, ¿no?, y lo que se conoce como las hemicráneas continuas, o cuando hay sospecha por algunos hallazgos que no llegan a completar todos los criterios para catalogarlos como trigémino-autonómicas, ¿no? Algunas particularidades, unas cefaleas raras que algunos pacientes pueden presentar o manifestar: la cefalea tusígena, por ejemplo, la cefalea primaria de tipo tusígena, ¿no? Hay otras que son nada más que se presentan con el esfuerzo físico, hay otras que se presentan o se conocen como cefaleas coitales, porque solamente se presentan en la actividad sexual, hay otras que las conocen como trueno primaria, ¿no? Hay otras que les conocen cefaleas por frío, ¿no? Otros por presión extrema, ¿no? Las cefaleas punzantes primarias, las que tienen forma de moneda en la cabeza, llamadas también numulares, las cefaleas que se presentan exclusivamente durante el sueño, o cefaleas hímnicas, o las cefaleas diarias persistentes, ¿no? Y por el otro lado tenemos todas las cefaleas secundarias, ¿no? Como habíamos dicho, traumáticas, infecciosas, tumorales, de otras estructuras pericraneales o alteraciones psíquicas. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de que sea una cefalea cuyo inicio es súbito después de hacer alguna maniobra de Valsalva, ¿sería una cefalea primaria o secundaria?
Si tú en los exámenes, que habitualmente, por ejemplo, a esos pacientes, después de haberles hecho un estudio vascular, una neuroimagen vascular, y se ha visto que no hay nada, no hay ninguna lesión vascular, se considera como cefaleas primarias, ¿no? Básicamente consideradas como, en la mayoría de veces, como cefaleas de esfuerzo, ¿no? Cefaleas de esfuerzo. Pero, como digo, aquí el requisito para catalogarlo como primaria es la ausencia de lesiones en una neuroimagen. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de cefalea sería una que tiene un inicio súbito y se acompaña de pérdida de conciencia? Bueno, habitualmente las cefaleas que son asociadas a pérdida de conciencia, la mayoría de veces son cefaleas secundarias, porque, por ejemplo, un paciente que tiene una cefalea súbita, que es intensa y que hay pérdida de conciencia, por ejemplo, podría traducir una rotura neurismática, ¿no? Ahora, que haya un tipo de cefalea primaria donde junte la característica de ser brusca con pérdida de conciencia, no te podría decir o no he encontrado yo que tenga alguna patología específica, ¿no? Ya cuando hay pérdida de conciencia, habitualmente ya se considera que ha habido un componente en una alteración en el flujo sanguíneo cerebral o al menos en la presión de perfusión cerebral, ¿no? Ojo, que como te digo, esto no se puede generalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya les había mencionado que un paciente, por la intensidad de la cefalea primaria, por la intensidad, se puede complicar, ¿no? Entonces se puede complicar. Por ejemplo, un paciente con una migraña que no se trata, que es muy intensa, puede llegar a convulsionar, puede llegar a tener una crisis epiléptica. Entonces, aquí hay cefalea y hay crisis epiléptica. No por eso yo lo voy a catalogar como una secundaria, sino que es una primaria, pero complicada, ¿no? Ya, doctor, estoy bien. Entonces, podría ser una causa, la ruptura de un aneurisma podría causar esta cefalea secundaria acompañada de la pérdida de conciencia. Claro, por ejemplo, si tú lo enfocas en el contexto de si es un paciente, por ejemplo, en el cuadro clínico te refiere a una cefalea súbita intensa que ha perdido conciencia y en algunos casos con recuperación de esa conciencia, ¿no? Podría sugerir de repente una ruptura neurismática, ¿no? Ok. Sugiere, esas tres cosas sugerían lo que es una ruptura de un aneurisma. Claro, ahora, para tú confirmarlo ya se tendría que pasar pues al siguiente a solicitar exámenes, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el examen físico, en ese paciente, por ejemplo, en ese paciente que tú me manifiestas, si tú tienes una cefalea súbita intensa con pérdida de conciencia y tú al explorar le encuentras signos meningios, es casi seguro que es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Doctor, se me entrecortó, disculpe, ¿que le encuentro con signos de qué? Signo meningio. O sea, claro, rigidez del cuello. Claro, rigidez de nuca o que le encuentres un Kernia en ese paciente que tú describes, es casi seguro que sea una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y las hemorragias subaracnoideas, la mayoría de veces... Vómitos también, ¿verdad, doctor? ¿Cómo? Vómitos, creo que la triada de la hemorragia subaracnoidea, no recuerdo muy bien, creo que era vómitos, la rigidez de la nuca y cefalea. Más que todo, cefalea, náuseas, cefaleas, vómitos y pérdida de conciencia, ¿no? Ok, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para hacer algunos comentarios más de cefalea? Muy bien, entonces cuando tú evalúas un paciente que manifiesta cefalea, tú tienes que poner a ver qué es lo más importante de la evaluación de un paciente. Y definitivamente que la anamnesis es lo más importante, que es la que te va a encaminar, ¿no? Lo vas a complementar con tu buen examen físico, buscando algunos signos de mucha importancia, como por ejemplo el signo meningio que les había manifestado, hacer su examen neurológico bien hecho, ¿no? Y algunos exámenes auxiliares que en algunos casos van a ser necesarios dependiendo de si el paciente tiene algún tipo de signo focalizador, ¿no? A veces no es necesario, a pesar de que en el mundo actual
casi se ha convertido en una norma que todo paciente que tiene cefalea se solicite una imagen. Entonces, dependiendo, pues, ¿no?, del paciente, de su capacidad de pago, incluso de costeo de los exámenes, tendría que tratar de dirigirse la solicitud del examen en función de los hallazgos, tanto anamnésicos como exploratorios. Entonces, en las características del dolor, ya ustedes saben, tienen que preguntar cómo inicia el dolor, cuándo duele, cuánto dura, dónde empieza, si se generaliza, con cuánta frecuencia viene, qué tan intensa es, se acompaña de síntomas, algo lo predice, tiene aura, no tiene aura, ¿no? Todas esas características que ustedes pueden ir preguntando para determinar más o menos qué tipo de cefalea es. Lo que sí es importante que ustedes reconozcan son signos de alarma. Por ejemplo, su compañero decía, doctor, una cefalea súbita con pérdida de conciencia, ¿qué puede sugerir? Pues puede sugerir una rotura aneurismática, ¿no? Si el paciente nunca ha tenido dolores de cabeza y empieza a doler la cabeza, pues puede ser que empiece a estar teniendo de repente un proceso expansivo o que haya tenido un stroke, ¿no? No sabemos. Entonces, el paciente que presenta cefalea sin antecedentes también es un signo de alarma. Si el paciente tiene una infección, de repente una infección urinaria, ¿no es cierto?, o tiene una sinusitis y le empieza a doler la cabeza, hay que tener, por ejemplo, puede ser un signo de alarma, ¿no?, de repente está haciendo una meningitis, ¿no? Si el paciente tiene cefalea y empieza a hacer cuadro psicótico, ¿no?, y hace de repente crisis epiléptica, de repente pensaré que es una encefalitis, ¿no? Si de repente el paciente está, antes era un paciente que hacía ejercicio y de pronto hace ejercicio intenso y tiene una cefalea súbita, de repente hubo una rotura de una malformación arteriovenosa o de una rotura aneurismática, ¿no? Si el dolor siempre es localizado, ¿no?, agudo localizado, podría tratarse de un proceso cerebral focal, ¿no? Entonces, no se olviden, dentro de lo que son los exámenes físicos, ya no se olviden, es muy importante el fondo de ojo, ¿no? En el fondo de ojo casi siempre tú te abocas a buscar lo que es el papiledema, ¿no? Porque es un signo bastante fidedigno de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, cuando hay fondo de ojo, casi siempre hablamos de un nuevo espacio intracraneal, ¿no? Intracraneal, entonces puede traducir la presencia de un tumor de un proceso expansivo, ¿no?, sea neoplásico o no, ¿no?, de un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Muy bien, otra cosa que es importante que deben recordar ustedes en el examen físico es la exploración neurológica, pues, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, si es que el paciente ha tenido lesión a nivel de los pares craneales. Los pares craneales son muy importantes. Por ejemplo, en un paciente, contesto, que tiene una cefalea y ustedes encuentran un defecto pupilar aferente, una pupila de Marcus-Gang, ¿no?, como ustedes han visto ya en los cuadros desminimizantes, van a sospechar con mucha probabilidad de que el paciente esté haciendo un cuadro de una neuritis óptica, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene un cuadro de una cefalea intensa y ustedes de repente le encuentran una hemiparesia brusca, ¿no?, una hemiparesia brusca, potencialmente podría estar haciendo un stroke, ¿no? Entonces, hay cuadros que les podrían ayudar bastante a definir, como les dije, a tratar de identificar si estamos ante una cefalea secundaria, que es uno de los objetivos de hacer una evaluación de un paciente con cefalea, ¿no? ¿Ya? Evaluar siempre, aparte, ¿no?, otras estructuras pericraneales, los ojos, los oídos, la musculatura pericraneal, incluso el cuero cabelludo mismo, ¿no? ¿Ya? De las imágenes, quizá la que nos permite hacer un screening, ¿no?, un screening sería la tomografía, pero para buscar lesiones cerebrales, definitivamente que los estudios de resonancia son los más importantes, sobre todo estudios que contemplen el estudio de la vasculatura cerebral, ¿no?, los estudios de angio, ¿no? Y la punción lumbar, que podría estar básicamente abocada cuando el paciente tiene, pues, algunos signos de compromiso encefalítico meningítico, ¿no? O por ahí al menos cuando encontramos nosotros signos meningios. Ahora, la importancia es de ver si es que, si le voy a hacer la punción lumbar, siempre y cuando el paciente esté exento de signos de focalización, y en el caso de haber considerado la realización de una tomografía, que la tomografía pues no tenga edema cerebral que pueda traducir hipertensión endocrinal y que evite que al paciente yo le pueda producir una hernia transtentorial o una hernia cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué criterios de alarma? De repente, para efectos de examen, cuando ustedes van a dar sus exámenes y van a resolver sus preguntas,
típicamente les van a preguntar, ¿no? Los casos clínicos, paciente varón de, por ejemplo, de 30 años, que llega a la emergencia por un cuadro súbito de una cefalea asociada a pérdida de conciencia, ¿no? Y que en el examen físico se le encuentra una oftalmoparesia con una pupila midriática reactiva, ¿no es cierto?, del lado derecho, por decir. Entonces, una de los diagnósticos presuntivos sería, y les ponen como respuesta, ¿no? Entonces, le voy a preguntar en este caso, por ejemplo, voy a pedir la participación de la doctora Angélica Díaz Corrales. Doctora Angélica. Ashley Maco Roque. Carlos Herrera. Sí, doctor, ¿puede repetir la pregunta? No, le preguntaba si estaba nomás para poder hacerle la pregunta. A ver. Entonces, mire, doctor, imagínese usted que usted está en la emergencia y le llega un paciente con un cuadro de una cefalea súbita, intensa, la peor de su vida, ¿no?, con pérdida de conciencia, y que en ese momento de crisis le traen a la emergencia. Usted lo explora y le encuentra una pupila derecha, midriática reactiva, con un ojo abducido, o sea, un ojo lateralizado, ¿no?, que no puede hacer abducción o no lo puede aproximar, ¿no? Y usted le encuentra rigidez de nuca. ¿Qué está suponiendo que le pasó al paciente? Pupila derecha mediática y rigidez de nuca. Una pupila derecha midriática reactiva, el ojo abducido, o sea, el ojo se ha lateralizado, ¿no? Y tiene rigidez de nuca, y es un paciente que súbitamente hizo una cefalea intensa, la peor de su vida, con pérdida de conciencia. Entonces, hace rato conversábamos que el paciente posiblemente se rompió un aneurisma, ¿no? ¿Cuál de los aneurismas con el cuadro clínico podría ser? Una hemorragia subaracnoidea. Claro, una hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura aneurismática. ¿De qué aneurisma, doctor? De la arteria comunicante posterior. ¿De qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Derecho, porque el par craneal es localizador. En este caso, el par comprometido es el tercero. Eso no se van a olvidar. En pares craneales, el par craneal es el localizador. Si el par craneal tercero está lesionado, ahí está el aneurisma. Entonces sería en la comunicante posterior, porque por la comunicante posterior pasa cerca de la salida del tercer par a nivel del mesencéfalo anterior, ¿no es cierto? Entonces podría estar comprimiéndolo, ¿no?, y producir la lesión del tercero, ¿no? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Los empeoramientos de las cefaleas también es frecuente. Es un paciente que le duele la cabeza siempre del mismo modo, ¿no? Y que cambie el patrón de la cefalea, cambie la intensidad, la brusquedad y la incapacitancia de la cefalea, también es un signo de alarma. También es un signo de alarma. De este cuadrito, por ejemplo, que ustedes pueden ver algunos signos de alarma, es muy importante recordar las cefaleas extremas, las edades extremas de la vida. Entonces, la doctora Juliana Menacho Latorre. Doctora Juliana. No. La doctora Yasmín Santín.
Nada. La doctora Lina Cruz. Buenas tardes, doctora. Aquí Doctora, estoy. buenas tardes. Entonces, le quería preguntar, Hola. ¿algún cuadro mm, eh, que se podría presentar en un abuelito, en un paciente geriatra, que haga pensar o que vaya a cefalea y que sea de alarma? ¿Migraña? Ya, mire, escúcheme la pregunta de nuevo. Un pacientito adulto, 87 años por decir ahí, que presente cefalea, ¿le haría pensar en migraña? ¿En hipertensión? Puede ser un cuadro hipertensivo que ha hecho una hemorragia intracerebral, ya, en los viejitos hay que pensar. ¿Qué otra cosa es común en los viejitos que produzca, a veces incluso por golpearse con la puerta o porque a veces sufren un poco de maltrato, a veces de repente están en las casas de reposo y las cuidadoras a veces les dan de cocachos o a veces los jalonean, ¿no? Entonces, ¿Edemas? los hematomas, ¿no? ¿Qué tipo de hematoma en particular en los viejitos? Subdural. Los hematomas sudorales, ¿no? Es muy importante que recuerden, las venas cerebrales de los pacientes geriátricos son bien escleróticas, ¿no? Y son fáciles de romper, ¿no? Entonces, cuando hay pacientes que a veces están caminando y se chocan con las puertas, como les digo, a veces hacen hematomas sudorales, ¿no? Y que son cuadros que son progresivamente empiezan a tener cefalea, y después de repente hacen un poco de náusea, por ahí de repente hacen un cuadro de una hemiparesia, ¿no? Les hace su tomografía y ¡pum! Tienen un hematoma sudural, ¿no? Entonces, el que un viejito te manifieste cefalea, porque la migraña obviamente no se hace diagnóstico en geriátricos, la migraña habitualmente es gente de adultos jóvenes, ¿no? De adolescentes, adultos jóvenes, difícilmente sea una migraña en edad adulta, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante que recuerden los hematomas sudorales en edades extremas, por ejemplo. Otro cuadro que es muy importante es en la doctora Luz Vargas Tineo. ¿Está la doctora Luz Vargas? La doctora Marlie Burga. Doctora Milagro Saldaña. Doctor. Doctora, queríamos preguntarle por qué es importante la cefalea en un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, un paciente VIH. ¿Por qué es importante? O sea, usted cuando tiene un paciente VIH y le dice que le duele la cabeza, ¿le toma importancia o dice no, de repente está estresado nomás? No, sí, sería importante debido a que puede estar haciendo algún tipo de infección. Claro, ¿no? En los pacientes inmunodeprimidos, ¿qué es frecuente en los VIHs? Que hagan parasitosis o que hagan hongos, ¿no? O sea, los criptococos, los toxoplasmas, incluso los virus, los citomegalovirus, están esperando que el paciente VIH pues baje la defensa y al toque aprovechen, ¿no? Entonces, paciente inmunodeprimido es bastante frecuente que piensen en que está haciendo una lesión cerebral y deben pedirle su tomografía, ¿no?
Otro cuadro clínico parecido a los pacientes oncológicos, ¿no? Si un paciente tiene un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata, un melanoma, de repente ya hace cefalea, tienen que pensar que está haciendo metástasis, tienen que pedir su imagen, ¿no? Que les permita descartar que no está haciendo metástasis, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones o signos barrera o señales de alarma que ustedes tienen que considerar cuando el paciente tiene para que puedan solicitar una imagen y descartar alguna lesión cerebral. Muy bien. Estas son las banderas rojas. Algunos signos, por ejemplo, cuando hay un glaucoma de ángulo estrecho, ¿no? O cerrado, el dolor frontal y ocular, ¿no? Que es un dolor agudo y se asocia pues con ojo rojo y alteración de la visión, ¿no? Una arteritis de la temporal, por ejemplo, un dolor intensísimo con hincada, ¿no? De presentación brusca, ¿no? Y se describe, pues, a nivel temporal, es más o menos evidente la consistencia que coge la arteria temporal, ¿no? Con aumento de volumen, ¿no? ¿No es cierto? Una sinusitis aguda, habitualmente un dolor frontal y maxilar, en el curso de horas, se asocia a fiebre y digitopresión en los senos paranasales positiva, ¿no? Los feocromocitomas, por ejemplo, que son habitualmente cefaleas bilaterales, que rápidamente van incrementando de intensidad, ¿no? Asociadas a palidez, sudoración y crisis hipertensiva, ¿no? El herpes zóster que habíamos visto, por ejemplo, el oftálmico, ¿no? Que está un dolor ocular frontal, ¿no? Que usa de horas a días y habitualmente se ve el rash característico, ¿no? Con alteración de la visión, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hablar un poco de migraña, unas cuantas cosas de migraña, tenemos que recordar que habitualmente es un trastorno funcional, ¿no? Porque difícilmente se encuentra una lesión orgánica, donde la principal teoría es el componente neurovascular, ¿no? Habitualmente en la naturaleza idiopática, con un componente genético bastante importante, ¿no? Que se caracteriza por la recurrencia de dolor. Es muy importante recordar en pacientes y preguntar por pacientes por determinantes de la enfermedad, ¿no? En el 70% de pacientes se ha visto que hay un componente familiar. Ustedes, si quieren a sus pacientes migrañosos, pregúntenles, su mamá sufre de migraña, su hermana sufre de migraña, habitualmente mujeres, ¿no? Pero hay un componente familiar bastante importante en cuadros de migraña. Hay múltiples genes que han sido estudiados, ¿no? Incluso, pues, un respaldo de esto es que hay, en las formas hemiplégicas familiares, incluso se han determinado que el brazo pequeño del cromosoma 19, ¿no es cierto?, está implicado en el origen del dolor, ¿no? Otra cosa que es importante es ver los desencadenantes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan recomendar a sus pacientes que tienen migraña el no consumo o la no utilización de algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, los pacientes migrañosos difícilmente pueden utilizar anticonceptivos o terapias de reemplazo hormonal porque las crisis serían más frecuentes, ¿no? A las pacientes migrañosas, si quieren, les pregúntenles durante la menstruación o durante el periodo de evolución, las crisis de migraña son más intensas. Los factores dietéticos, el alcohol, sobre todo el vino, las carnes con exceso de nitritos, los aginomotos por el glutamato monosódico, ¿no es cierto? De manera general, los chaupas que utilizan mucho esto, los chocolates, los quesos guardados, son cosas que a los pacientes migrañosos les genera crisis. El estrés, el no dormir, la fatiga. Ustedes mismos como compañeros, de repente alguna compañera que sufre de migraña o compañero que sufre de migraña, van a ver que conforme se hacen más amanecidas o toman más café para estar más despiertos o comen chocolates para que les estimule, más crisis de migraña tienen, ¿no? La luz intensa, ¿no es cierto?, los olores intensos, los cambios de clima, el ejercicio mismo es inductor de crisis de migraña, ¿no? ¿Ya? Y algunos medicamentos, como por ejemplo utilizar nitroglicerina, algunos, la ranitidina misma, algunos estrógenos, ¿no? Son medicamentos que pueden estar asociados a empeoramiento de las crisis de dolor. Un concepto importante de recordar aquí es el concepto de prodromos, ¿no? Un prodromo significa síntomas generales previos a la cefalea, de horas antes o días antes, que está presente en aproximadamente un tercio de los pacientes migrañosos, que tienen su topografía a nivel de los núcleos del hipotálamo, ¿no? Y que básicamente están representados por sintomatología general, ¿no? Un poco de malestar general, un poco de cambios de humor, ¿no es cierto?
de fatiga que pueden presentar los pacientes, ¿no es cierto?, que son previos a la crisis de la migraña, ¿no? Incluso en algunos pacientes hay síntomas vegetativos que pueden estar, o se ha identificado que su alteración se produce a nivel del diencéfalo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aura, en cambio, es el origen o es la parte inicial o incluso puede ser la crisis misma, ¿no? Entonces, se atribuye que es un fenómeno que se produce por hipoperfusión cerebral. Hipoperfusión que tiene que ver con la propagación cortical diseminada, ¿no? ¿No es cierto? ¿Ya? Y que obviamente tiene que ver con como origen que haya un poco de hiperexcitabilidad a nivel de la corteza cerebral. Entonces, las dos teorías que más se han aceptado desde el punto de vista de la migraña, la teoría de Wolff, que dice que hay una vasoconstricción arterial, ¿no es cierto?, seguida de una vasodilatación, que es la parte dolorosa, ¿no? Y la teoría de Moscovitz, que es básicamente la teoría más aceptada, que es el componente trigémino vascular, ¿no? Donde está implicado el fenómeno de depresión gradual cortical, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que el dolor se va a deber por activación del sistema vascular trigeminal, ¿no es cierto? Porque va a haber una activación a nivel perioconductal del dolor que propicia la liberación de neurotransmisores, ¿no? Dentro de los más importantes, la norepinefrina, la endorfina, el GABA y la serotonina, actuando sobre los receptores de 5-hidroxitriptamina, ¿no? Que son los que son más activos, ¿no? Se activa el sistema trigeminal, ¿no es cierto? Hay un proceso de vasodilatación, principalmente de las arterias cerebrales y los vasos de la dura madre, que son inervados por el trigémino, y se produce un proceso inflamatorio apiógeno, o sea, no infeccioso, ¿no? Que se instaura de manera brusca. Entonces, la hiperexcitabilidad cortical, que les había dicho hace poco de hiperexcitabilidad, produce una depresión cortical, ¿no es cierto?, que produce estímulos al hipotálamo para que fallen los controles neurales y para que reduzca el flujo sanguíneo cerebral. Se estimula el tronco cerebral, donde hay liberación de neurotransmisores noradrenérgicos, serotoninérgicos, y se estimula los núcleos del trigémino, ¿no? Y eso condiciona alteraciones a nivel de la vasculatura intracraneal y los vasos de la dura madre, produciéndose esa inflamación estéril, con la consiguiente liberación de la sustancia P, que es la principal sustancia implicada en el dolor, ¿no? Entonces, recordar, en la migraña existe tanto prodromos días antes, ¿no? Malestares sistémicos, ¿no es cierto? Cansancio, fatiga. Y en el momento mismo de iniciar la crisis puede haber auras, el aura más característica, las auras visuales, y de las auras visuales más características, los escotomas centelleantes, como pueden ver en la figura, y después empieza la cefalea en sí, ¿no? La crisis de migraña, que tiene casi siempre el carácter pulsátil, casi siempre es pulsátil, asociado con sonofobia o fotofobia, náuseas o vómitos, y que empeoran con el ejercicio, que quizás son las características más importantes. Después empieza el periodo de resolución y el paciente pues vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces, las fases de la migraña es la prodrómica, la aura, la cefalea en sí, la resolución de la cefalea y la fase prodrómica. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, hay alteraciones, alteraciones a nivel del apetito, alteraciones del ritmo circadiano, poca tolerancia a la luz, a los ruidos, a los olores, ¿no es cierto?, ¿no? El paciente, pues, tiene un poco más de sed, bosteza, se siente cansado, un poco irritable, ¿no? Y el paciente, cuando ya va a empezar la crisis misma, ¿no es cierto?, hay hiporexia, el paciente se siente somnolencio, le molesta la luz, le molesta la bulla, ¿no es cierto?, puede llegar a vomitar en el periodo de máxima crisis, ¿no? Y conforme pasen las horas, el paciente empieza a disminuir la sintomatología, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de una migraña sin aura, o también llamada la migraña común, la migraña sin aura o migraña común está representada por aquellos ataques de cefalea que pueden durar de 4 a 72 horas, pero que tienen algunas características particulares, ¿no? Como ser una cefalea habitualmente unilateral, o así era el criterio, porque en el mundo moderno algunos pacientes pueden tener cefalea bilateral o global.
Lo que sí ayuda bastante es el carácter de pulsatividad y la intensidad. Habitualmente el paciente con migraña tiene dolores moderados a graves y que se acentúan por maniobras de actividad física, ¿no? Y que durante la crisis puede tener síntomas acompañantes. ¿Qué síntomas? Las náuseas y el vómito, la sonofobia y la fotofobia. Y obviamente haber descartado o haber determinado que los síntomas que el paciente tiene no son debido a compromiso de otro sistema o a una alteración orgánica, ¿no? Muy bien, esa es la migraña sin aura. Ahora, veamos la migraña con aura. Entonces, se define por que obviamente está presente el aura. Ahora, el aura puede ser, ¿no es cierto?, un síntoma visual que puede ser reversible, ¿no?, que puede ser con rasgo positivo, o sea, tener destellos, ¿no?, o escotomas centelleantes, lo que le llaman, o tener un síntomas negativos. El paciente puede tener amaurosis transitoria. Después puede haber otros síntomas sensoriales reversibles, como a nivel de piel sentir, por ejemplo, alfileres, que serían rasgos positivos, o sentir pinchazos, y el rasgo negativo, sentir que el adormecimiento o el entumecimiento, ¿no? Y el paciente, incluso antes de la crisis de migraña, puede manifestar o puede referir que tenía dificultad de repente para expresarse o dificultad para hablar, ¿no? Entonces, eso se conoce como el lenguaje disfásico, ¿no? Y, obviamente, tener las características siguientes, ¿no? Que tenga síntomas homónimos o sensoriales del mismo lado, ¿no? Que pueda desarrollar al menos uno de los síntomas de aura gradualmente, más de 5 minutos, o diferentes síntomas de la aura en sucesión durante más de 5 minutos, ¿no? Habitualmente, la duración de la sintomatología o de cada uno de los síntomas que podemos ver es más de 5 minutos. Y obviamente no se olviden igual de los caracteres de pulsatividad, asociada a náuseas y vómitos, de fonofobia, de fotofobia, ¿no? Y obviamente que no se asocien a otra enfermedad. ¿Cómo yo manejo un paciente que tiene una crisis de migraña? Pues hay pacientes que pueden tener respuesta básicamente a paracetamol, aspirina, que difícilmente lo logren. Habitualmente necesitan una analgesia más o menos potente. Los AINES funcionan bien. De los AINES potentes, quizá los vía oral, el que mejor funciona es el naproxeno, ¿no? Si la crisis no cede, podríamos utilizar en la escala los triptanes, ¿no? Dentro de los triptanes, en Perú tenemos el sumatriptán, que viene asociado a naproxeno, que se llama Sumigran, y por ahí tenemos naratriptán, no hay otros triptanes en Perú. Por ahí se puede, con mucho cuidado, para evitar las cefaleas de rebote, ¿no? Se puede utilizar los derivados de la ergotamina. En Perú, por ejemplo, hay famoso Ergonex, ¿no? Que es cafeína con ergotamina, ¿no? Y si la crisis ya es muy severa, se podría utilizar triptanes vía parenteral, ¿no? Vía parenteral. Nosotros en nuestra realidad habitualmente manejamos las crisis de migraña con AINES parenterales, ¿no? Los más frecuentes quizá ketorolaco, ketoprofeno, que son los que se más utilizan, ¿no? No se utiliza porque no se dispone tampoco por lo que es el costo de los triptanes, ¿no? Aparte que no tenemos disponibles, ¿no? En algunos centros incluso utilizan opioides, pero como los opioides tienen bastantes efectos secundarios como náuseas, mareo, somnolencia, que son algunos síntomas de la migraña, en algunos pacientes no son tolerados. Lo que sí mejor se toleran son los AINES potentes, ¿no? Ahora, ese es cuando yo quiero tratar una crisis de migraña, cuando quiero utilizar el tratamiento de abortar la crisis, de cortar la crisis, ¿no? Pero si yo estoy pensando que es una migraña crónica, ¿no? O sea, cuando yo quiero hacer un tratamiento ya preventivo, esa es otra cosa, ¿no? Cuando quiero hacer tratamiento preventivo, utilizamos tratamientos de primera línea con una eficacia alta, como los betabloqueadores, como el pranolol, que ha sido bastante utilizado, ¿no? Algunos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, algunos anticonvulsivantes, el topiramato y el ácido valproico, quizás los más utilizados. Esos quizás son de primera línea, pero también con una cierta eficacia podríamos utilizar verapamilo. De segunda línea, con una eficacia alta, el más utilizado quizá la flunaricina, que es un calcio antagonista, y por ahí con cierta eficacia la gabapentina, pues, ¿no?
Entonces, es diferente tratar una crisis de migraña, ¿no es cierto?, que tratar una migraña crónica. Y por último, es diferente tratar un paciente que ha estado entrado en estatus migrañoso, o sea, que el paciente persiste con la crisis más de 72 horas. Ahí se ha demostrado el beneficio de algunos gastrocinéticos como la metoclopramida, de algunos AINES potentes, el uso incluso de corticoides, ¿no?, benzodiazepinas, la hidratación y algunos anticonvulsivantes parenterales como el ácido valproico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? No, doctor, sí se lo escucha. Muy bien. Doctor, en reposición de líquidos intravenosos solamente cloruro de sodio. Cloruro, suero salino habitualmente. Ajá. Muy bien. Unas cuantas palabras de cefalea tipo tensión. La cefalea tensional, lo que importa aquí es la forma como se produce el dolor, ¿no? Entonces, el principal mecanismo propuesto, ¿no es cierto?, es que el paciente tenga una hipersensibilidad, ¿no? Habitualmente los pacientes, sobre todo los que asocian cefalea con hipersensibilidad pericraneal, tienen puntos gatillos, ¿no? Puntos gatillos. Y esos puntos gatillos habitualmente son los músculos cervicales, los oblicuos superiores, los trapecios, los temporales suboccipitales y los esternocleidomastideos. Entonces, esta hipersensibilidad es muy característica y ustedes en el examen físico lo pueden encontrar. Por ejemplo, ustedes pueden hacer digitopresión en los puntos de Arnold o en las regiones occipitales y podrían desencadenar dolor, ¿no? Otra manera es que hagan presión en estos puntos de dolor, ¿no? Sobre todo en los trapecios, por ejemplo, que son muy frecuentes que se hipersensibilicen, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de un paciente que les manifiesta una cefalea global, ¿no es cierto?, con características degradativas, o sea, de opresiva, ¿no? Y ustedes que en el examen físico no le encuentren nada desde el punto de vista del examen neurológico, pero le encuentren hipersensibilidad en estos puntos, ¿no es cierto?, les haría pensar que es un paciente que tiene una cefalea con un cuadro tipo de tensión. ¿Ya? Entonces, eso es a nivel periférico, a nivel de las estructuras pericraneales. Y a nivel central se ha visto pues un aumento de la sensibilidad a estímulos dolorosos, o sea, inocuos, ¿no? O sea, tanto a nivel cefálico como extracefálico. ¿Qué quiere decir? Que estímulos que habitualmente no son dolorosos para la gente común, en ellos, en los pacientes que sufren cefalea tensional, les produce dolor esos estímulos inocuos, ¿no? Entonces, el mecanismo multifactorial, ¿no es cierto?, se ha visto pues también cierta influencia del sistema trigémino vascular que va a hacer una integración tanto de las vías periféricas y centrales, ¿no? ¿No es cierto?, con participación pues básicamente de lo que son la irritación de las fibras simpáticas, ¿no? ¿No es cierto?, de las fibras parasimpáticas, ¿no?, y de las fibras sensitivas pequeñas no veninizadas tipo C, ¿no? Entonces, lo que se ha liberado aquí, o las sustancias que se liberan, son fundamentalmente los neuropéptidos, ¿no? Sobre todo la sustancia P, el neuropéptido Y, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Es por eso que se ha demostrado que en este tipo de dolor tiene que ver mucho con los factores emocionales, ¿no? Porque son estos factores los que incrementan la tensión muscular, ¿no? Porque hay una activación del sistema límbico, ¿no? ¿No es cierto? Y contrariamente, hay una disminución o hay una baja en lo que es la producción de mecanismos endógenos protectores del dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando hay una exageración de estos sistemas de neurotransmisores y hay
disminución en los mecanismos defensores del dolor, es que el paciente se manifiesta el dolor, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se ven estas circunstancias? En pacientes que están sometidos a factores tensionales, ¿no? Los pacientes que están deprimidos, los pacientes que tienen trastornos de ansiedad, ellos es muy frecuente que asocien cuadros de cefalea tipo tensión, ¿no? Entonces, las cefaleas tipo tensión habitualmente son cefaleas que presentan ciertas características tensionales, ¿no? Habitualmente bilaterales, ¿no es cierto?, que pueden permanecer activos o necesitar descanso, ¿no? Pero habitualmente el paciente puede desarrollar sus actividades, o sea, puede trabajar, pero ¿qué te manifiesta? Que es un dolor que siempre está ahí, que está constante, ¿no? Que es molestoso, que no le duele, pero que le incomoda. Esa es una de las frases típicas que utilizan los pacientes que sufren de cefalea tensional, ¿no? El dolor no es tanto dolor, es molestia, es presión. De lo que incomoda, o vengo a la consulta no tanto porque me duela, sino porque está ahí, está presente, siempre me incomoda. Entonces, eso es lo que lleva muchas veces a los consultores, a los pacientes que sufren con esa cefalea, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una cefalea episódica? Cuando ha tenido al menos 10 episodios que duran de 1 a 15 días, por lo menos en los últimos 3 meses, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y cómo es el dolor? ¿Ya? Más o menos bilateral, no pulsátil, de leve a moderado, y no tiene mucha relación con el esfuerzo físico, ¿no? Y no suele tener náuseas, no suele tener fotofobia, o raramente tengan fonofobia o fotofobia. Esa es la episódica. Cuando ya se cronifica, sí puede haber, a diferencia de la episódica, ciertas molestias a nivel de náuseas, ¿no? Difícilmente vomite, pero puede tener náuseas, y por ahí puede aparecer ya un poco de fonofobia con fotofobia. Entonces, cuando yo digo que es crónica, cuando ya ocurre más de 15 días por mes, ¿no? O cuando dura más de 3 meses en el año, pues, ¿no? O más de 180 días en el año. Ya, entonces, ¿cómo yo manejo un cuadro de una cefalea tensional que habitualmente es gravativa? Aquí sirven mucho los tratamientos no farmacológicos, o sea, casi siempre por ahí hay que hacer interconsulta a terapias de rehabilitación, ¿no? Porque la masoterapia, el masaje, ayuda bastante. Hay algunos pacientes que se han sometido a acupuntura y les ha ido bien. La psicoterapia ayuda, ¿no? Alguna rutina de ejercicio dirigido también podría un poco podría ayudar, ¿no? En cuanto al medicamento con fármacos, los AINES son quizá el principal tratamiento para este tipo de dolor, cuando son episódicas, ¿no? Pero es importante recordar que los AINES casi siempre tienen que ir asociados con relajantes musculares, ¿no? Entonces, relajantes musculares en nuestro medio, pues se puede utilizar clorzoxazona, pridinol, ¿no es cierto?, la ciclobenzaprina, por ahí orfenadrina, ¿no?, que se podíamos utilizar. AINES casi siempre responden todos, incluso hasta el paracetamol mismo puede mejorar este tipo de dolor, ¿no? Pero aquí es muy importante determinar si tiene componente muscular para asociar el relajante muscular y, como les digo, las terapias alternativas, ¿no? Cuando ya la molestia es crónica, el tratamiento preventivo quizá que más evidencia ha demostrado, a pesar que en algunos casos pueda tener efectos secundarios, es el uso de antidepresivos bicíclicos. Y de estos, la amitriptilina a dosis baja con titulación progresiva es la que mejor evidencia ha demostrado. Por ahí se han hecho algunos estudios con otros medicamentos, como por ejemplo el topiramato, que podría tener cierta eficacia, y un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, como es la mirtazapina, que también podría tener cierto beneficio, ¿no? ¿Alguna pregunta de cefalea tipo tensión? Doctor, en el caso de las pacientes menopáusicas, ¿pueden desarrollar cefaleas tensionales a repetición? Claro, en ellas es frecuente que se cronifique, pues, que las cefaleas tensionales sean crónicas. Ya. A diferencia de las migrañas, que más bien en posmenopáusicas disminuye la prevalencia,
en las posmenopáusicas aumenta las cefaleas de hipotensión. Gracias, doctor. Muy bien, y para que puedan ir a estudiar, hay un tipo de cefalea que llamamos la cefalea en racimos, entonces que es un trastorno que se caracteriza. Aquí es importante recordar que son cuadros muy intensos, diarios, y que tienen síntomas autonómicos. Pacientes que pueden presentar periodos que van de semanas e intervalos de meses o años entre sí. ¿Cómo así? O sea, el paciente le puede doler una semana, de ahí no le duele en 2 años, ¿no? Como obviamente puede haber pacientes que sí lo tengan un poco más seguidos, ¿no? Pero la característica principal aquí es la focalidad del dolor. O sea, cuando ustedes encuentren dolores limitados a la rama 1 del nervio trigémino con síntomas autonómicos, casi siempre planteen la posibilidad que se trate de una cefalea en racimos. Entonces, en la patogenia, el dolor y la vasodilatación se explican ¿por qué? Porque hay activación del sistema neurovascular trigeminal, sobre todo a nivel de la arteria oftálmica. Pero aquí hay un proceso inflamatorio porque hay liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo. Y los síntomas autonómicos se les atribuye a que hay una vasculitis a nivel del seno cavernoso, ¿no? Entonces, como hay una periodicidad, yo les había dicho que casi siempre estos pacientes, o sea, son cefaleas diarias, casi siempre tienen un patrón horario, casi siempre se presentan a la misma hora con las mismas características, esa periodicidad se le ha atribuido a que hay una disfunción del hipotálamo, ¿no? Porque hay alteraciones en la liberación circadiana de la melatonina, del cortisol, de la testosterona, de las beta-endorfinas, de las beta-lipoproteínas y de la prolactina. O sea, este dolor particular, ¿no es cierto?, tiene algunos criterios que podemos mencionar a continuación. Que el paciente tenga al menos 5 ataques que cumplan las siguientes características. Intenso, unilateral, orbitario, supraorbitario o temporal, o sobre estas zonas, que sin tratamiento, o sea, si lo dejas evolucionar, solo puede dar de 15 minutos a 180 minutos. Pero, ¿qué te da el diagnóstico? Los síntomas ipsilaterales que acompañan, o sea, el que se ponga el ojo rojo, o sea, la inyección conjuntival, la epífora o lagrimeo, que haya congestión nasal con rinorrea, ¿no es cierto?, que tenga sudoración en la frente, en la cara, que tenga un síndrome de Horner, o sea, haga una miosis con tosis, y el paciente habitualmente hace un edema palpebral. Y la frecuencia de los ataques puede ser desde un día en días alternos hasta 8 por día, ¿entiendes? O sea, y habitualmente, como le digo, con la característica de la periodicidad, ¿no?, que tienen esos cuadros de dolor. ¿Cómo yo trato en el momento activo? Lo que mejor funciona son los triptanes, ¿no?, y el oxígeno, pero es un oxígeno al 100% a flujo alto, ¿no?, durante 10 a 15 minutos. Por ahí se han visto algunos beneficios con la ergotamina, ¿no?, o utilizando lidocaína nasal. Pero lo que mejor funciona son los triptanes y por ahí el uso de oxígeno, que más o menos se ha visto en el 50% de pacientes que van bien con el uso de oxígeno a alto flujo. Cuando son formas episódicas, para disminuir la frecuencia de las crisis, se puede utilizar verapamilo, ergotamina, ¿no es cierto?, litio, el valproato, que sí es importante, o algunos utilizan dosis bajas de corticoides. Y cuando son ya formas crónicas, se puede utilizar verapamilo, ¿no es cierto?, valproato de sodio, o en algunos casos se ha visto una respuesta parcial a la gabapentina. ¿Alguna pregunta?
Bueno, doctores, ¿no preguntan nada? Creo que no, doctor. Bueno, entonces, básicamente, en su práctica clínica potencialmente se encuentren bastante frecuente con cefaleas tipo migraña, con cefaleas tipo tensión y trigémino autonómicas, pero no dejen de considerar que existen otras cefaleas, ¿no?, que podrían ser primarias, ¿no?, que como les había dicho, una lista enorme de cefaleas. Ahora, lo que no se olviden, el objetivo fundamental de ustedes es casi siempre descartar que no sea una secundaria y tengan en cuenta los signos de alarma. Busquen siempre signos de alarma que les permita de repente hacer un estudio un poco más profundo y detectar a tiempo algunas patologías que puede ir en contra de la vida del paciente, ¿no? Muy bien, si no hay ningún inconveniente, nos encontramos en una próxima oportunidad.